Buenas tardes, soy Raúl Breaker del Club de los Poetas Honestos y en esta ocasión vengo a hablar de un autor latino. No latino de Latinoamérica, sino latino de la época romana. Se trata nada más y nada menos que de Juvenal y en concreto de sus sátiras. Creo que es interesante, en primer lugar, contar cómo llegué a este autor. Y es que fueron, sobre todo, 4 influencias. En primer lugar, me vi obligado a leer a Juvenal, no obligado, sino en la necesidad de leer a Juvenal después de indagar mucho en Quevedo. Quevedo, que es el gran criticón del siglo de oro, tiene mucha influencia juvenalesca. Tengo por aquí La vida del Buscón de Quevedo, aunque quizá en La vida del Buscón no se vislumbra ese espíritu juvenalesco de Quevedo al 100%. Tenemos que irnos más a sus sueños y discursos. Tengo por ahí una edición en la biblioteca que no he logrado encontrar, no sé qué he hecho con ella. Cuando la encuentre, quizá la enseñe en el canal. Otro de los autores en los que influye Juvenal y que, por cierto, me encanta es Mariano José de Larra. De hecho, creo que es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos. Larra tiene no sé qué que me encanta. Bueno, un no sé qué no. Tiene un espíritu mordaz, un espíritu agudo, unas ansias de ¿cómo decirlo?, de meterse con todo con un fin reformista que a mí personalmente me fascina, me encanta, ¿no? Sobre todo, más allá de la intención moralista, el ingenio con el que ejerce esa crítica moralista. También llegué a Juvenal a partir de un texto de Benito Pérez Galdós, en concreto por Doña Perfecta, una novela publicada en 1876, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria. Hay un momento en esta novela, un fragmento, en el que el narrador describe la biblioteca de Don Cayetano. Y en habla sobre muchos autores, este que tal, este que no sé qué, este que no sé cuánto. Habla, por supuesto, de muchos autores clásicos, griegos y romanos. Y cuando llega a Juvenal dice, Juvenal que con su pluma degollaba. Y después de esta referencia, ya como último término, para convencerme de que tenía que leer a Juvenal, vino mi amigo Pablo, graduado en Filología Clásica y actualmente profesor de griego y de latín. De hecho, él me dijo, tienes que leer a Juvenal porque es puro veneno. Y después de estas referencias previas, de estos autores en los que yo sabía que había influido Juvenal, me decidí ya directamente a leerlo. Y me ha encantado, o sea, me he reído mucho con Juvenal. Ciertamente es un autor mordaz, es doloroso, ejerce una crítica arbitraria, se mete con todo lo que una persona pueda meterse, pero bueno, después hablaremos de esta denuncia, ¿no?, que él ejerce. Por el momento decir que yo la leí, o sea, yo leí esta edición y es la que tengo anotada y subrayada, aunque quizá no sea la mejor. Si de verdad queréis leer a Juvenal y si de verdad queréis enteraros de todo el contexto y de todas sus referencias, os recomiendo encarecidamente que os hagáis con una buena edición. La que yo recomiendo y la que probablemente cualquier erudito de lo clásico recomiende sea la de Gredos. Esta es bastante malucha, lo que pasa es que la conseguí muy barata, creo que me costó 1,50 € y no pude resistirme a la ganga. Vale, ¿qué más decir? Sus sátiras, las sátiras de Juvenal, están repartidas en 5 libros y algunas de ellas se encuentran incompletas. Entonces, lo que suele hacerse es este compendio de las 16 sátiras, aunque ya digo, algunas de ellas estén incompletas, para darle unidad al texto más amplio que se conserva de este autor, que ya digo, son las sátiras. Antes de hablar de qué es la sátira en sí y de meternos en el estilo de Juvenal, voy a aprovechar mis conocimientos filológicos para hablar sobre
la formación del nombre en latín, ¿no? En concreto en la época de Juvenal. El nombre completo de Juvenal es Decimus Junius Juvenalis. Traducido al español actual sería Décimo Junio Juvenal. Esto realmente es una excusa para hablar de topónimos. Podría meterme directamente en el estilo de Juvenal y hablar de Juvenal pasándome esto por alto, pero me apetece hablar de la antroponimia latina. Esto se conoce, estos tres nombres, el Decimus Junius Juvenalis, Décimo Junio Juvenal, se conoce como la tria nómina, ¿vale? Era sobre todo aplicado a hombres. No vamos a hablar ahora mismo de esclavos ni de mujeres porque sería meternos en otro berenjenal y en cuestiones históricas que no vienen al caso. Simplemente quiero hablar de este tema para dejar claro y como curiosidad de cómo se formaba el nombre de los hombres, ¿vale? Se conoce como la tria nómina. La tria nómina estaba formada por el praenomen, que es el nombre de pila, el nomen, que viene a indicar el gens o el linaje de la familia, y el cognomen, que es el apodo o el alias para identificarlo dentro de la familia o dentro de un grupo de amigos. En este caso tenemos Decimus, décimo, como nombre de pila, Junius como gens, y, bueno, gens o nomen, y cognomen, Juvenalis como cognomen, es decir, el alias. En algunos casos específicos, sobre todo por logros bélicos, existía un cuarto añadido que era el agnomen. Se conseguía, ya digo, sobre todo a partir de victorias militares. Tenemos el ejemplo de Africanus en Publio Cornelio Escipión. Lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide nada porque mi cabeza es un caos. Publio Cornelio Escipión Africanus, es decir, el africano. Ese es el agnomen, el cuarto añadido, que ya digo, significa el triunfo de una victoria militar. En este caso es no el homenaje, sino el reconocimiento por las victorias en sus campañas en África. Vale, dicho todo esto, y ya con la sabida tria nómina romana latina, vamos a hablar de Juvenal. Juvenal nació, disculpadme, en torno al año 55 después de Cristo y muere en torno al 129 después de Cristo. Se sabe que fue desterrado también en vida a Egipto por orden de Trajano. Y no me extraña lo más mínimo porque este señor es vitriólico, es ácido, es mordaz y es doloroso hasta decir basta. Dicho todo esto, vamos a meternos ya con el estilo. Lo que yo he leído, lo que se conserva fundamentalmente de Juvenal son sus sátiras. Una sátira es un discurso picante o agudo, mordaz y dirigido a censurar un vicio o una actitud. La sátira se puede lanzar contra un individuo en concreto, se puede lanzar contra un vicio de la sociedad, se puede lanzar contra una actitud, se puede lanzar contra un sistema, contra el sistema capitalista, podemos lanzar sátiras, por supuesto, pero en definitiva tiene ese espíritu, ¿no? El de criticar, el de meterse con algo con un fin reformista o no. Eso ya es secundario. Desde luego, la sátira a los neoclásicos les encantaba porque sí tenían ese espíritu reformista, esas ansias de cambiar la sociedad a partir de la intelectualidad, a partir de la ilustración y de las luces, ¿no? Bien, Juvenal es muy moralista, extremadamente moralista. No se le escapa nada, lo critica absolutamente todo. Además, puede vislumbrarse en algunas de sus sátiras el aura mediocritas, esta idea del justo medio de Horacio, es decir, ni un extremo ni el otro, hay que mantenerse en perfecto equilibrio, aunque no siempre. Se vislumbra el aura mediocritas, pero no siempre está ahí. Muchas veces tiende a un extremo o tiende a otro. Recordemos que la aura mediocritas es simplemente un tópico, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir del estilo de Juvenal? Bueno, a él se le ha definido, los críticos le han definido como estoico. La filosofía estoica puede resumirse como la capacidad o la fuerza de un individuo para controlar
sus emociones, sus sentimientos. El fin último del estoicismo, en definitiva, consiste en alcanzar un estado de apatía en el que las emociones, es decir, el pathos, no moleste. Después de la caída de la polis, en Grecia, empezaron a surgir una serie de escuelas filosóficas, entre ellas el estoicismo. Claro, venimos de la polis, venimos de una filosofía, por así decirlo, en conjunto, una filosofía que unía a toda la polis, y cuando la polis cae, cuando esa urbanidad se viene abajo, ese conjunto, esa forma de ayuntar a la sociedad se viene abajo, cada uno tiene que salir por donde puede. Y en este caso el estoicismo, que por cierto actualmente está muy de moda, es una de las escuelas que surgen, ¿no? Tiene que ver con la autoconservación, con el vivir y el conseguir vivir uno mismo en la sociedad sin que nada le irrumpa, sin que nada le haga daño. Romanos famosos estoicos fueron Séneca, fue Epícteto y por supuesto el archiconocidísimo Marco Aurelio, autor de las Meditaciones, que tanto ha dado que hablar y tanto da que hablar actualmente en la época de la inexistente salud mental. En fin, no voy a detenerme en esto. Seguimos. Juvenal, para ejercer las sátiras, para ejercer esta crítica, utiliza diferentes fórmulas. Yo he logrado identificar 3, hay más, pero las que más utiliza son las 3 que diré a continuación. Por ejemplo, puede partir de un hecho común de su cotidianidad. Él va caminando por un lado, ve algo que no le gusta y empieza a escribir. Pues hoy he visto esto que no me ha gustado un pelo. Esto es puramente Larra. Larra es el mayor ejemplo de esto. Aunque Quevedo en sus sueños y visiones también lo hace. En Larra es más evidente, diría, ¿no? Cuando el pobrecito hablador o cuando Fígaro van por la calle o van caminando por Madrid y ven a lo mejor algo que está sucio, o ven a un mendigo, o ven, no sé, una casa que se está demoliendo para construir lo que sea, se despierta, hace algo clic en su cabeza y empieza. Hoy iba caminando por Madrid y ha pasado tal. Juvenal hace lo mismo. Juvenal dice, hoy iba caminando por Roma y he visto no sé qué, no sé cuánto. Después hablaré de las cosas que critica. Ahora estamos, ya digo, en las fórmulas. Otra fórmula que utiliza es la del diálogo. Se encuentra con un amigo y este amigo le dice que está cansado de Roma, o que está cansado de tal actitud, o que está cansado de que sucedan determinados acontecimientos y que se va a ir de Roma, o que va a emigrar a un lugar lejano, o que simplemente está harto de lo que sea. El diálogo es muy interesante porque plantea esta lucha entre contrarios, ¿no? Este enfrentamiento dialéctico. Pues el amigo de Juvenal dice algo, Juvenal se lo critica, el colega de Juvenal sigue por unos derroteros, Juvenal se adentra por otros, y así tenemos, ya digo, esa tesis que Juvenal quiere transmitirnos. En cada sátira habla de diferentes temas, ya digo, después hablaré sobre esto. Y la última fórmula fundamental que he encontrado en la sátira de Juvenal es el disparo a bocajarro, en plan kamikaze. Nada, estoy hasta las narices de tal asunto y me pongo a escribir. Pues esto es horrible, pues me cago en no sé qué, pues esta porquería de lo que sea me tiene hasta los mismísimos. A bocajarro, sin ningún tipo de excusas, sin ningún tipo de fórmula, se pone a escribir, a modo de ensayo, casi. ¿Qué más? Dice el prologuista de esta edición, leo literalmente, no le importa formular juicios arbitrarios ni narrar con crudeza toda clase de inmoralidades. Desde luego, no necesita ninguna excusa para cagarse en todo. De su estilo, del estilo de Juvenal, que es algo que se repite, yo creo, en todos los autores clásicos. No he leído tampoco muchos, pero en los que he leído se repite esta forma de narrar. La referencia a todo, sea mitológicas, históricas, filosóficas, contextuales. Por eso digo que es interesante acudir a una edición de Gredos, o a una edición buena con muchas notas al pie. Esta
no tiene demasiadas notas al pie, por no decir prácticamente ni una. Tiene 4 o 5 para aclarar cosas hiperespecíficas del contexto. Por eso ya digo, recomiendo acudir a una edición de Gredos para enterarse al 100% de las cosas que está hablando, de las cosas sobre las que está discurriendo Juvenal. En Horacio, que es otro autor al que he leído, también pasa mucho. También recurre a esta fórmula bastante, a la constante referencia mitológica y contextual e histórica. ¿Quién más lo hace que haya leído yo? Apuleyo en El asno de oro también lo hace. Bueno, yo creo que es una constante, ¿no?, en la literatura clásica. Ahora vamos con la parte divertida del vídeo, los ataques. Perdón, los ataques. He dicho que Juvenal se mete con todo el mundo y no deja títere con cabeza. Y así es. No hay grados de crítica. Juvenal va contra todo. No es que esto le moleste más o esto le moleste menos. Como dice Pablo, mi amigo, Juvenal es puro veneno. Se mete con todo con la intención de burlarse, de reírse. No sé hasta qué punto, ya digo, hay un espíritu reformista en Juvenal o simplemente es la crítica por la crítica, porque muchos de los juicios que hace son arbitrarios, son cosas que yo creo que ni le van ni le vienen. Él simplemente quiere jugar a ser Dios, ¿no? Criticarlo todo, quiere verlo todo arder. Bien, asuntos en los que se mete Juvenal a criticar. Bueno, critica el dinero, critica el matrimonio, critica el sexo homosexual pasivo, critica la educación, critica a los padres, a los maestros, a los métodos de enseñanza, critica el vicio de Roma, critica la inflación de los pisos de Roma, una cosa que me pareció de hecho muy interesante. Y sobre estos dos últimos asuntos voy a leer unos fragmentos que, bueno, que son interesantes, son divertidos. A mí Juvenal me hace mucha gracia, Quevedo me hace mucha gracia, Larra me hace mucha gracia. Este estilo criticón, este estilo, vitriólico, este estilo de ir en plan kamikaze contra todo, a mí me encanta. Me hace mucha gracia y me parece muy interesante. Sobre todo por el ingenio que tienen estos autores para desarrollar esa crítica. No es cagarse en todo por cagarse en todo de una forma vulgar, no. Buscan sus estrategias, buscan sus métodos, su sintaxis, sus palabras, sus juegos, sus metáforas, sus figuras literarias. Ya digo, me parece muy interesante, ¿no? Además de la mirada que tienen del mundo, ese no conformarse, ese querer mirar más allá, ese inconformismo, ese mirar al vecino de una forma extraña, ¿no? Hay un extrañamiento, hay, cierta intención de subvertir la realidad. Bueno, voy a leer los fragmentos que me lío aquí a hablar y no avanzo. Vale, el vicio en Roma. Fijaos lo que dice Juvenal sobre la ciudad de Roma de su tiempo. Seguramente, si los muchachos extranjeros viniesen a nuestra ciudad para una estancia un poco prolongada, no habrá, puede ser, bastantes amantes para ellos. Obtendrán regalos propios de su condición y así, cuando regresen a sus provincias, llevarán entre ellos la costumbre que aquí aprendieron, que aquí practicaron. Está hablando de la desmesura sexual que hay en la Roma de su tiempo. Y también voy a leer lo que he dicho de la especulación inmobiliaria en la Roma del siglo I, siglo II, que es cuando vive Juvenal. Si tienes voluntad para prescindir de los juegos del circo, búscate una casa en Sora, en Frabatería, en Frusino, y la encontrarás muy confortable, por lo que en Roma te cuesta el alquiler de un cuartucho miserable. Es decir, ahorra, prívate de ir al Coliseo, prívate de ir al circo, porque si eres capaz de ahorrar eso, podrás comprarte una casita muy lejos de Sodoma y Gomorra, que en Juvenal viene a ser Roma, la capital, ¿no?, del imperio. Bien, ¿qué más críticas ejerce Juvenal contra todo? Bueno, con Nerón se ensaña de una forma increíble.
Y con Domiciano ya ni os cuento. De hecho, a la esposa de Domiciano la pone de prostituta. Dice Juvenal que la esposa de Domiciano se tiñe el pelo de rubio y sale por las noches a buscar a jovencitos. En la época romana, las prostitutas se teñían el pelo de rubio precisamente para que se distinguiesen entre el resto de mujeres. Y ya digo, la tilda de prostituta no con buena intención precisamente, y dice que de noche, mientras Domiciano duerme, su esposa sale por ahí a la búsqueda de jovencitos. Creo recordar, de hecho, que incluso dice que duerme con jovencitos al lado de Domiciano sin que él se entere. No sé hasta qué punto es verdad o una exageración de estas que hace para criticar, para poner de relieve todavía más esa intención vitriólica, esa intención ácida. Bien, ¿con quién más se ensaña? Bueno, con los egipcios. A los egipcios les reprocha que son antropófagos, es decir, caníbales, y que le rinden culto a los animales. Se mete también con las tendencias y con las modas helénicas, es decir, con las modas venidas de Grecia o rescatadas de Grecia. Es antihelénico, antihelenístico 100%, o sea, a las personas que utilizan términos griegos las pone de incultos, de farsantes, de mentirosos. Es un poco como actualmente la gente que detesta que se utilicen anglicismos, ¿no? Sí, va un poco por ahí la cosa, ¿no? Esta gente que es muy devota del lenguaje de toda la vida, del lenguaje de siempre, de nuestro español castellano, ¿no? Pues Juvenal va por esos derroteros. Él quiere un latín puro, nada de helenismos, nada de términos griegos. El latín es nuestro y tenemos que cuidarlo. Sería lo que diría Juvenal, ¿no? Bueno, por criticar, incluso critica a sus conciudadanos, critica a las personas que realizan sacrificios a los dioses, sacrificios opulentos, sacrificios pasados de rosca. Hay una sátira en la que habla de un rico, creo que de un liberto rico, si mal no recuerdo, que quiere cazar una ballena o que caza una ballena para hacerle el máximo sacrificio a los dioses, para ser perdonado por todos sus males y para ir para que cuando pase a una vida mejor esté colmado de bienes, ¿no? Y que en vida le vaya mejor. De hecho, esto me recordó a la escena de la cena de Trimalchionis, del Satiricón, de Petronio. Ahí también hay una especie de crítica o por lo menos una demostración de opulencia por parte de un liberto. En la época de Petronio, muchos libertos se enriquecieron. Los libertos son personas que en su momento fueron esclavos, pero por X o por Y circunstancias consiguieron la libertad. Muchas veces perdonados por los amos, es decir, los amos les daban la libertad, o porque directamente el amo fallecía y eran los esclavos los que conseguían ese poder, ¿no? Esa herencia por parte del amo. Me contó mi amigo Pablo, por cierto, que tener esclavos era una cosa no baladí. O sea, tener esclavos implicaba alimentarlos, darles una seguridad, cuidarlos bajo tu techo y proporcionarles salud, porque en definitiva los esclavos eran mano de obra, pero también eran un recurso a cuidar, como un animal, ¿no? Como un perro de caza, por así decirlo. ¿Y qué más? Algunas curiosidades. Yo recomiendo leer a los clásicos, sobre todo por el contexto, por lo que se aprende de la época. Decía también mi amigo Pablo que los clásicos son un esqueleto, y estoy absolutamente de acuerdo en esto. Son un esqueleto sobre el que después los diferentes autores que vienen van construyendo su tradición, ¿no? Por eso es interesante leer a los clásicos, creo. Y también por las curiosidades. Voy a hablar aquí rápidamente, porque ya llevo 24 minutos y siempre trato de ser sintético, pero nunca puedo serlo. Voy a hablar sobre 3 curiosidades que me han llamado mucho la atención del contexto de Juvenal y de cuestiones de las que él habla. Vale. Tenemos, por ejemplo, la Lex Scantinia, promulgada el 149 a.C., durante la República Romana.
Vale, leo textualmente. Esta ley regulaba el comportamiento sexual, incluía la pederastia, el adulterio y la práctica pasiva de la homosexualidad, llegando a estipular la pena de muerte para los varones libres que asumieran este papel en las prácticas homosexuales. De hecho, ya lo he dicho antes, Juvenal critica la práctica homosexual pasiva. Estaba promulgado, o sea, por ley, los hombres libres, los varones libres que asumieran esta práctica, se enfrentaban a cargos penales. Y bueno, ya digo, Juvenal lo legitima, Juvenal lo respalda. Juvenal dice, esta práctica, está mal. Él, como la voz de la conciencia, dice, esto es terrible, no lo hagáis. Bien, también me llamó la atención otra ley que se promulgó en el 18 a.C., que lleva por nombre la Lex Iulia de Adulteris Coercendis, ¿vale? Implicó que el adulterio cometido por una mujer casada constituía una ofensa criminal que debía ser severamente castigada, es decir, criticaba la infidelidad matrimonial. El marido conocedor del acto quedaba compelido a denunciar a su mujer en aras de su castigo. De hecho, Juvenal también critica el matrimonio. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a criticar el matrimonio si lo critica todo? A ver si soy capaz de encontrar algún fragmento en el que critique la infidelidad. A ver. Vale, mira, por ejemplo, dice aquí. Y si tu mujer, que sale muy de mañana, toma la costumbre de no regresar hasta la noche, cállate, no te irrites, aunque veas su vestido con sospechosas arrugas y su cabello en desorden, y sus hondas ojeras en su rostro y exhale su cuerpo exquisito perfume. Guarda silencio y ven a casa, dejando a la puerta todas tus penas. No pienses en tu mujer ni en tu casa, ni siquiera en tus esclavos ríen o lloran, y sobre todo, olvida a los amigos traidores. Bueno, sin comentarios, ya digo, es vitriólico, es puro veneno el Juvenal. Bien, otra cosa, otro punto que me llamó la atención, realmente podríamos estar hablando de cosas que me han llamado la atención, de curiosidades del contexto durante mucho tiempo. Simplemente quiero traerlo aquí a colación para que os entre el gusanillo de leer a Juvenal y de leer en concreto, no en concreto, sino de una forma amplia a los clásicos. Hay una cosa que me llamó la atención que es la poena culei o poena cullei, no sé tanto latín, disculpadme, traducida como pena del saco. Esto es tremendo. La pena del saco consistía en coger, era un castigo, ¿vale? Un castigo para las personas de Roma. No sé si se aplicaba también a los bárbaros, a los capturados, a los esclavos o a qué estrato en concreto en la sociedad, porque hay que tener mucho cuidado al hablar de la sociedad romana. Hay muchos estratos, a cada estrato le pertenecen una serie de leyes, sobre cada estrato se legisla de una forma, incluso hay que diferenciar entre hombres y mujeres, así que tampoco quiero liarla. La pena culei o pena del saco consistía en meter a una persona dentro de un saco, coserlo y tirarlo al mar, o a un lago, o a un río, o a un lugar donde hubiese agua. Se metía a una persona dentro del saco, según las distintas versiones, esto no es 100% fiable, con un mono, con una serpiente y con un perro. Es decir, una persona dentro del saco con un mono, una serpiente y un perro, cosido y tirado a un lugar donde hubiese agua. Bueno, es bestial, ¿no? Es brutal. Había otra tortura de la época, no recuerdo si en concreto en las sátiras aparece, creo que sí, creo que aparece, que es el toro de Minos, de Pitios, no lo recuerdo, debería haberlo recordado, releído antes de hacer este vídeo, culpa mía por no preparármelo. El toro de... no lo recuerdo, bueno, consistía en un toro de metal con una trampilla por debajo, por la cual entraba una persona, no entraba, la hacían entrar porque nadie querría entrar ahí, la hacían entrar, cerraban la trampilla, ponían abajo fuego y dejaban que esa persona se consumiese a fuego lento dentro del toro. Además, el toro, en su nariz, tenía dos pequeños agujeros por los cuales salía el vapor de esa persona hirviendo. En fin,
cosas del contexto. Es importante, creo yo, mirar esto desde un punto de vista histórico y no juzgarlo. Es muy fácil desde nuestra perspectiva actual tildar a todos estos acontecimientos, todos estos eventos de absolutas barbaridades. Es muy sencillo, por supuesto, pero tenemos que verlo desde una perspectiva histórica. Tenemos que tratar de hacer un distanciamiento. Esto pasaba, ¿no? Pues era otra época, eran otros tiempos. No podemos juzgarlo desde la mirada actual. Sería... no me sale la palabra. Sería... no egoísta, sería... no me sale la palabra. Da igual. Injusto, sería injusto hacerlo. Bueno, creo que hasta aquí. No quiero extenderme más en el vídeo. Tenía también unos apuntes sobre qué sería actualmente de Juvenal. Bueno, pues volviendo a esto del contexto histórico, no podemos traer este tipo de personajes a nuestra realidad. Si hipotéticamente se hiciese, hombre, pues un tipo bastante misógino, bastante homófobo, que va contra todos los colectivos, un poco como el Quevedo en su época, no el Quevedo actual, me refiero al Quevedo bueno, al Quevedo aurisecular. Juvenal sería una especie actualmente de tertuliano reaccionario, probablemente pisase la cárcel por algún tipo de delito de odio, iría contra todos los colectivos, en fin, ya digo, esto es hipotetizar, esto ya es avanzar con la cábala. No está bien, no es justo traer estos personajes a nuestra época, no es justo para ellos, me refiero. Pero bueno, por hipotetizar y por jugar, que no quede. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os entre el gusanillo de leer a Juvenal. Este vídeo es simplemente un acercamiento, se podría hablar largo y tendido sobre este autor, que ya digo, es tremendo, a mí me encanta, me llaman mucho la atención este tipo de autores que van contra todo, un poco como Extremoduro, que por eso me he puesto la camiseta hoy de ellos todos a tomar por él ahí. Y nada, si queréis comentar algo en la parte de abajo, en los comentarios, si queréis abrir algún tipo de debate, yo estaré encantado de leeros. Hasta aquí el vídeo de hoy, las sátiras de Juvenal. Espero que os haya interesado mucho y que os haya entrado el gusanillo de la lectura.